¿Qué tal? Buen día, estamos en el programa de Misiones en el Mundo, compartiendo con ustedes exterior en este día, realmente un hermoso marco que nos brinda el río Paraná de aquí a mis espaldas. Y hace pocos días terminamos el Congreso Misionero Rosario 2017 en la Iglesia de Dios del pastor Rodolfo Guerra, y realmente tuvimos días maravillosos, viernes, sábado y domingo, realmente muy interesante. Les quiero compartir algunos minutos sobre la introducción que tuvimos el día viernes para ese congreso. Muy buenas noches, el Señor le bendiga. Realmente es una bendición poder estar en esta casa de Dios, rincón del cielo. Y damos gracias al Señor de que nos reunimos con propósito. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. En esta noche es una noche muy especial. Damos gracias a Dios por este día, porque vemos cumplir un sueño que estaba en nuestro corazón. Después de todo un tiempo de coordinar y trabajar con muchos hermanos de diferentes iglesias de esta ciudad, llegamos al día del comienzo del Congreso Misionero Rosario 2017. Siempre que tenemos oportunidad de hablar de la misión, nos hacemos la idea de sitios lejanos de nuestro país, y como que nos resulta inalcanzable, ¿verdad? Pero el Señor nos llamó a ser testigos, comenzando desde Jerusalén, siguiendo por Judea, por Samaria y hasta lo último de la tierra. Y algo que debemos hacer en simultáneo, no en forma correlativa, solamente empezamos en Jerusalén y cuando terminamos aquí vamos a seguir más allá y más allá, pero la iglesia, hablo de toda la iglesia, no de una denominación, la iglesia del Señor debe estar trabajando en todos los lugares simultáneamente. O sea, el mundo debe ser evangelizado, ¿amén? El mundo debe conocer de Jesús y de su doctrina. Y este congreso tiene la responsabilidad de mostrar que cada uno de nosotros puede ser testigo. Salir de las paredes de la iglesia y alcanzar a los perdidos donde los perdidos están. Y los perdidos no están en la iglesia. Esperemos que no, va. Porque los perdidos están fuera de la iglesia. Algún hermanito puede andar medio mal, pero eso es otra cosa, ya lo vamos a corregir. Pero en realidad tenemos que ir a buscar a los que no conocen a Jesús y decirle: Jesús te ama, Jesús quiere ser el Señor de tu vida, tienes que confesarlo con tus labios, dice la palabra que esta es la manera, ¿no? El que creyere en su corazón y confesare a Cristo como Señor será salvo, ¿amén? Amén. Gloria a Dios. Algunos van a trabajar aquí en la Jerusalén. Esta es la parte más fácil, digamos, trabajar en la Jerusalén no tenemos excusa, ¿eh? Estamos alrededor de la iglesia, en nuestro hábitat, palpamos la ciudad, la caminamos, la conocemos, no hay excusa. Evangelizar en los alrededores de nuestra ciudad es algo que podríamos decir nos movemos como pez en el agua. Otros se preparan para ir un poco más lejos y algunos casos especiales yendo a los más recónditos países del mundo. Nuestra ilusión en estos 3 días es mostrar el desafío. El Espíritu Santo hará el resto sobre su vida y le mostrará
su voluntad, la voluntad del Señor sobre cada una de sus vidas. Así, de esta manera y con esta perspectiva, damos por inaugurado este Congreso Misionero Rosario 2017. Después de esta introducción, de estas palabras de bienvenida, tuvimos al pastor Marcelo Abel, que estuvo predicando esa noche. Luego vamos a compartir algunas palabras del pastor, pero antes de esto quisiera compartir de lo que pasó el día sábado. El sábado tuvimos una ceremonia muy ilustrativa, porque fue una entrada de banderas que preparó la Iglesia Esperanza de Vida Eterna a través del pastor Jorge Saranicek y los hermanos de su congregación, y quisiera mostrarles esa entrada de banderas que en 15 o 20 banderas que teníamos allí, estábamos representando a las naciones del mundo, y en un acto profético oramos por todas las naciones para que la palabra de Dios ilumine aún aquellos lugares más recónditos del planeta. Quiero poner en pantalla estos momentos preciosos que pasamos en ese lugar. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco Barrientos, somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Danilo Montero. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y no nos podemos callar.
en aquel de quien no han oído. ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Ahora es el tiempo, este es el momento de levantar la bandera del amor. Marchemos unidos luchando, llevando la luz del Señor. Extiende tu mano, levanta el caído, recuerda la misericordia y el perdón. Es Cristo el motivo de nuestra canción. Ahora es el tiempo para salvación. Que tu vida revele la luz del amor de Jesús. Continuamos en el programa de Misiones en el Mundo y les decía que estuvo en el encuentro, en el Congreso, el pastor Marcelo Abel, que trajo una palabra maravillosa. Quisiéramos hacer un compendio de todo lo que él nos habló en esa noche. Señor director. Qué lindo escuchar estos testimonios, especialmente del Chaco, donde también estuve 20 y pico de años recorriendo el impenetrable, y algunas cosas te marcan ahí. Uno de mis primeros viajes me habló una anciana porque le ofrecí una Biblia. Dice, hace 20 años pasaron dos hombres acá a caballo repartiendo Biblias y vendiendo Biblias, y yo no tenía plata y no pude comprar, y me dijeron que iban a volver, pero no volvieron. 20 años más tarde yo les regalé la Biblia. Qué cosa, ¿no? Eran unos hermanos libres que a caballo cruzaron todo el impenetrable hacia allá, no sé qué año, repartiendo Biblias y vendiendo Biblias, ¿no? Así que mire qué lindo es ver ese encadenamiento, ¿no? Uno siembra, el otro cultiva, el otro cosecha después, ¿no? Muchas cosas que nosotros estamos cosechando hoy es porque otros han sembrado mucho antes. Y eso es hermoso, ese encadenamiento. Nadie puede jactarse por haber hecho toda la obra. Siempre somos como un eslabón más que continuamos la obra que Dios ha iniciado, ¿no? Qué lindo. También me impactó el testimonio del hermano de Polonia. Yo no soy polaco, pero sí ucraniano. Mi padre es ucraniano, nació en Ucrania, en Odessa. Pero vino con 12 años a Argentina y yo soy hijo de ucraniano, entonces. Es interesante cómo esas cosas nos unen, pero he tenido oportunidad de estar en Alemania, estudiar en Alemania un tiempo después de mis estudios en el seminario bautista, y tuve el privilegio de conocer una alemana y la traje porque dice que material importado es bueno. ¿No es cierto? Así que me casé con una gringa, se llama UTA. Unión Tranviaria Automotora, así como son las siglas. Yo siempre digo, cuando el diario dice UTA está de huelga, yo ayuno ese día. ¿Verdad, no? La gringa se portó, se la bancó. Estuvimos en Pampa del Indio, cuando hubo luz hasta las 12 de la noche, después chao, ni ventilador. Yo me la banqué porque me crié en Entre Ríos,
que también hace calor, pero mi gringa se la bancó sin ventilador, cuando en Alemania estaba acostumbrado a tener aire acondicionado en cualquier momento. Desde muy chico tuve un llamado, me convertí en el campo cuidando animales, y siempre oraba en el campo, y en secreto, nadie sabía nada, y hasta prestaba atención hacia dónde sopla el viento para que nadie me escuche en casa. Un orador en secreto. Pero a los 16 años pasó un evangelista, evangelizó, entonces pasé al frente, entregué mi vida oficialmente al Señor. Después vine a Buenos Aires, estudié un tiempo y fui al seminario, y después Dios me dio una beca para seguir estudiando en Alemania, y estuve varios años, nos casamos allá, venimos y volvimos a Escobar, capital nacional de la flor. Siempre me gustó esa ciudad porque vivir en Buenos Aires capital es terrible. No me gustaría, menos como hijo de campesino, ¿no? Pero cerca de la capital, porque dicen que Dios siempre atiende ahí en la capital, ¿no? Era lindo estar ahí, pero de ahí nos invitan a ser misioneros en Pampa del Indio. Yo le dije, nah, Pampa del Indio. Después de haber ido a Alemania, volvimos de Alemania, nos hicimos cargo de la iglesia otra vez, los hermanos nos esperaron 2 años y medio, y ahora nos mandan a Pampa del Indio, decía yo. ¿Dónde queda eso? ¿Qué es eso? Y yo me hice un viaje, fui a ver. La cosa es, para hacerla breve, después de unos meses ya edificaron la casa y nos mudamos a Pampa del Indio. Y como dije, luz había hasta las 12 de la noche, después había que bancársela. Y estuvimos 7 años y medio trabajando en Pampa del Indio con un equipo de misioneros, entre ellos un médico, enfermeras, un práctico rural, un ingeniero agrónomo, un tiempo, trabajando con los hermanos aborígenes, ¿no? Ahí aprendí tantas cosas con los hermanos, ¿no? Porque ellos fueron los que me enseñaron lo que es misión transcultural, ¿no? No es lo mismo. Uno a veces piensa que los aborígenes son un poco ignorantes, nada más que eso. No, es otra cosmovisión. La hermana sabe y me está consintiendo. Y los hermanos que conocen, es otra cosmovisión. Los aborígenes nos dicen a nosotros, ustedes hacen todo al revés. Y nosotros decimos de ellos que hacen la cosa al revés, porque lo ven de otro punto de vista. Yo a veces le digo, Señor, y desde mucho tiempo ya, haceme un lavado de cerebro si es necesario, y dame la mente tuya, porque esa es la correcta. Nosotros tenemos influencia de tantas corrientes filosóficas, teológicas por ahí, que tenemos una mente así tergiversada. Necesitamos tener la mente de Cristo para ver las personas desde la óptica de Cristo. Y el sentir que hubo en Cristo Jesús tiene que estar en nosotros para poder llorar con el que llora y reírse con el que ríe. Ese Cristo tiene que tomar posesión en nosotros para que podamos tener la visión misionera que Él tuvo. Él fue el primer gran misionero que dejó su trono, su gloria, para hacerse hombre, para encarnarse e inculturarse, las dos cosas, porque se hizo hombre judío, no se hizo hombre cualquiera. Se encarnó y se inculturó en el mundo judío para ganar primeramente al pueblo de Dios, al pueblo judío históricamente hablando, y luego el pueblo judío debía llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Mire cómo es la cosa, ¿no? Y de Jesús tenemos que aprender, como Él se encarnó y se inculturó, llegar a un lugar y hacernos uno de la gente. Fíjese qué importante es que el misionero sepa encarnarse e inculturarse. Encarnarse, pero también inculturarse para poder llegar, como Pablo dice, al judío me dice judío, al débil me dice débil, al gentil me dice gentil, a todos me dice de todo, con tal de ganar mayor número. Uno diría, pero hermano Pablo, usted no tiene columna vertebral, se tira para cualquier lado. Se hace un judío con los judíos, después se hace un débil con los débiles, después se hace un gentil con los gentiles. ¿Dónde está su firmeza? ¿Dónde está la columna? Lo que pasa es que si uno tiene las raíces bien puestas en los principios bíblicos, arriba usted puede ser muy flexible. ¿Me explico? Lo que nunca hay que correr es la base. Nunca se puede correr la base bíblica. Pero arriba, en la forma, en la cultura, en la tradición, uno tiene que ir a adecuarse de acuerdo a la gente.
Me dice un judío a los judíos, dice Pablo. Me dice un débil con los débiles. Me dice gentil con los gentiles. A todos me dice de todo con tal de ganar mayor número. Una vez alguien me dijo, ustedes siempre jorobando con los números. Yo dije, ojo, digo, no son números, son vidas, son almas. Y a mí me interesa no que se salven 2 solos, sino 3 también. Y sí, ¿por qué no 5? ¿Y por qué no 100? Porque no son números, son almas, son vidas. Tenemos que ambicionar, ganar mayor número, porque son vidas, son almas preciosas que deben ser salvadas del diablo, de Satanás, del reino de las tinieblas y después salvos del infierno eterno. Eso es un mandato nuestro. Qué importante es esto. Me quedé reflexionando. Voy a ser breve porque ya recibimos tanta bendición con los testimonios. Todo eso es prédica, ¿no? Lo que ya recibimos. Estuve reflexionando qué se puede decir en una reunión como esta, que no se sepa todavía. Ustedes de misiones ya escucharon varias veces y escucharon muchos testimonios de misioneros. Pero el Señor me llevó a un tema que me llamó la atención y creo que nunca lo prediqué. Siempre pedimos, oren por nosotros. ¿Es así? Oren por nosotros, ¿no? Por los misioneros. Y animamos a los hermanos a orar por sus misioneros y orar por la salvación de los vecinos, de la gente de la ciudad, obviamente. ¿Para qué orar? ¿Qué sentido tiene orar? ¿Qué es el secreto de orar o no orar? ¿Me quieren decir? ¿Lo coercionamos a Dios? ¿Le presionamos a Dios con la oración para que Él haga algo que no quiere hacer? ¿Qué sentido tiene orar? ¿Sabe cuál es la explicación? Dios quiere trabajar en sociedad con nosotros. Dios quiere trabajar en sociedad con nosotros. Y lo mínimo que podemos hacer es conversar con Él nuestros planes de trabajo. No te mandaste, socio, chamigo. ¿Es así? Dios quiere trabajar en sociedad con nosotros. No nos dice, ustedes vayan a descansar, yo hago las cosas. Dios podría hacerlo mejor sin nosotros. A veces le somos obstáculos a Él. Pero Él no hace las cosas solo, sino que lo hace con nosotros y a través nuestro. Quiere hacer la obra. Y nosotros lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo con Él para trabajar en sociedad con Él. Y entonces ahí es donde entra la importancia de la oración. Siempre se pide, oren por nosotros, oren por la obra misionera, oren por las misiones. ¿Por qué? Porque en la oración yo me pongo de acuerdo con Dios, para que no sea que yo voy por un lado y Él va por otro lado. Yo en la oración sé por dónde Él quiere ir, cuál es su voluntad, cuáles son sus planes, sus proyectos, y yo me tengo que alinear detrás de Él. Entonces, eso es precioso, trabajar en sociedad con Dios, trabajar bajo su dirección, bajo su guía. Pero también entendí que orar es invitar al Espíritu Santo que se acerque y trabaje en sociedad con nosotros, que es lo mismo que decir que Dios trabaja en sociedad con nosotros, porque Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, entre ellos no tienen rivalidad. ¿Y quién es el que más cerca de nuestro está? Dios no tiene problema uno o el otro de los tres, o los tres juntos, ¿no? Algunos dicen, no tenés que orarle al Espíritu Santo, sino solo a Dios. Para mí es lo mismo. El Espíritu Santo es Dios, Jesús es Dios, y el Padre es Dios. Y ellos no tienen celo entre ellos, no tienen rivalidad entre ellos. Y se gozan los otros dos cuando uno le habla al Espíritu Santo, y si le habla a Jesús, los otros dos se gozan. ¿Es así o no es así? Claro, contamos con el Trino Dios que está con nosotros. Pero qué importante, en la oración nos ponemos de acuerdo. En la oración vamos armando la estrategia de trabajo. En la oración dialogamos con Dios, el Trino Dios, y el Espíritu Santo nos va guiando para tomar el mejor camino para ganar mayor número, dice Pablo. Al judío me dice judío, al débil me dice débil, al griego me dice griego, a todo me dice de todo, con tal de ganar mayor número. Y ahí tenemos que ponernos de acuerdo con el Trino Dios
para saber cuál es la estrategia en ese lugar y en ese tiempo, la mejor estrategia para ganar. Cuando estuvimos en el Chaco trabajando primero en Pampa del Indio 7 años, pues nos mudamos a Resistencia y de ahí recorríamos para todos lados, pero yo a su vez trabajaba con el Consejo Pastoral de Resistencia. Y bueno, el anciano pastor que era presidente falleció y me enchufaron a mí el yugo, tuve que presidir el consejo y ahí invitamos a Anacondia. Anacondia en Resistencia hizo un desparramo, un impacto impresionante. Los últimos cultos teníamos 30.000 personas en Resistencia en aquel entonces. Cuando después ellos levantaron la carpa y se fueron, la gente pasaba por ahí donde estaba la carpa y se caían. La gente inconversa, se levantaban y salían corriendo, no sabían qué les había pasado. La presencia de Dios quedó ahí. Demos gloria a su nombre. Aleluya. Hoy se sabe que de las 4 ciudades, Posada, Corrientes, Formosa y Resistencia, Resistencia es la que más iglesias evangélicas tiene. El gobierno tiene una estadística de más de 1000 centros de predicación en Resistencia. Lo dice el gobierno. Eso no ocurre en Formosa, ni en Corrientes, ni en Posada todavía. Fíjese cómo puede impactar cuando uno se une para luchar por una ciudad, para evangelizar y darle lugar al Espíritu Santo, como el Espíritu Santo prepara las cosas. Es impresionante. Bueno, después de eso me invitan a Córdoba para crear una escuela de misioneros. Y es claro, y como yo supe cuántos errores puede hacer un misionero transcultural, dije, vamos a preparar los misioneros nuevos para que hagan menos errores, por lo menos de lo que hicimos nosotros cuando empezamos, ¿no? Y la cosa es que fui allá, estuvimos, 21 años preparando misioneros y hoy nos gozamos y disfrutamos ver nuestros misioneros pichones por ahí desparramados por el mundo, predicando el Evangelio y otros dentro del país. Fue muy gratificante ese tiempo, porque no es lo mismo ser pastor que misionero, es así, ¿no? No es lo mismo. El misionero tiene que tener otro tipo de preparación para encarar el trabajo. Y Dios nos ha guiado y vemos con mucha satisfacción muchos de nuestros discípulos desparramados por el mundo o en Latinoamérica predicando el Evangelio de Jesucristo. Bueno, maravilloso mensaje que nos trajo el pastor Marcelo Abel y que también vamos a estar compartiendo en futuros programas porque realmente fue abundante todo lo que pudimos participar durante estos 3 días. Fue de mucha bendición y esperamos también que esta palabra haya llegado a su corazón. Nos vamos en el programa de Misiones en el Mundo. Hasta la semana próxima.